Buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad yo y mi equipo presentaremos el proyecto denominado Cantidad de movimiento en alaves. Como una breve introducción tenemos que la cantidad de movimiento obedece la ley de la conservación, permitiéndonos hallar las fuerzas que se desarrollan en los fluidos en movimiento para el diseño de mecanismos hidráulicos como lo son bombas, turbinas y entre otros. De manera que nuestro objetivo principal es poder aplicar la ecuación de cantidad de movimiento para hallar las fuerzas ejercidas del chorro de agua a la lave. En nuestro marco teórico tenemos como antecedente la cantidad de movimiento en mecánica newtoniana, la cual obedece a la segunda ley de Newton, donde nos dice que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. También tenemos la cantidad de movimiento en medio continuo, la cual se desarrolla en el campo de velocidades de los fluidos, en mecánica relativista, la velocidad de la luz y por último en mecánica cuántica. Continuando con la exposición, hablaré acerca de las bases teóricas, para lo cual es importante conocer los siguientes conceptos. La ecuación de la cantidad de movimiento, la cual se deriva de la segunda ley de Newton, se conoce como la cantidad de movimiento de un elemento de masa m al producto de esta por su velocidad. La suma vectorial de todas las fuerzas F que actúan sobre una masa del fluido es igual a la rapidez del cambio del vectorial a la cantidad de movimiento de la masa del fluido, para lo cual, mira, en esta imagen podemos observar la operación que se siguió para llegar a una fórmula. También es necesario conocer las fuerzas que intervienen en esta. En primer lugar, tenemos a las fuerzas externas, que son la Fp, que son las fuerzas de presión normales a la frontera de la masa debido a las presiones del fluido. Asimismo, tenemos a las Ft, que son las fuerzas tangenciales a las fronteras de la masa, que se miden esfuerzo tangencial a la misma, como la fuerza debido a la viscosidad o de fricción no se considera. Y finalmente tenemos a la Fc, que son las fuerzas de cuerpo referidos a su peso, la cual se desprecia. La ecuación de la cantidad de movimiento se utiliza principalmente para determinar las fuerzas inducidas por el flujo, como podemos ver en la siguiente imagen, en donde el BC significa la variación temporal de la cantidad de movimiento dentro del BC, y asimismo el SC es el flujo de la cantidad de movimiento a través del SC. También podemos ver el cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. En todo volumen de control será entonces representada por la siguiente fórmula. Asimismo, se deduce la ecuación de la cantidad de movimiento para un volumen de control fijo, también la cual se puede observar en la siguiente fórmula, la cual es la expresión más amplia de la ecuación de la cantidad de movimiento para un volumen de control. Asimismo, si se considera que el flujo ocurre únicamente a través de porciones de la superficie del control SC, la fórmula será esta. Ahora, tendremos que hablar acerca de la interpretación de la cantidad de movimiento. En tuberías y canales es posible elegir el volumen de control de modo que el flujo de cantidad de movimiento que sale y que entra sean normales a las secciones transversales. Acá como se puede ver en la imagen, donde el Cm es igual a la densidad del Q por la velocidad por X, la cual es la cantidad de movimiento. Asimismo podemos ver la siguiente fórmula, ¿no? Como en cada sección hay una distribución de velocidades, es necesario corregir los flujos de cantidad de movimiento de un motor similar a cómo se corrigen las alturas de velocidad. Se usa el coeficiente de Poissonius, cuyo valor depende únicamente de la distribución de velocidades en la sección, como podemos ver en la fórmula. Ojo, cuando en la práctica no se indica el valor, es que se supone que el beta es igual a 1. También deberíamos conocer la aplicación de la cantidad de movimiento en paleta o álabes, lo cual es nuestro tema. La fuerza que necesita para que el álave permanezca en su sitio cuando el flujo permanente de un chorro de agua golpea sobre él. Para este tipo de problemas se supone que no hay cambios en la velocidad y en el área transversal del chorro. Como podemos ver en la imagen, A1 es igual a A2 y es igual a 0. También las velocidades son iguales. Así también las presiones, o sea, la presión 1 es igual a la presión 2 y la presión atmosférica, todo esto es igual a 0. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente manera, como se puede ver en la fórmula. También, cuando Q es igual a la velocidad por el A0, también se considera la siguiente fórmula, que se puede mostrar en acá. También, si el álave se mueve a una dirección constante, entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera. Los materiales a utilizar en la práctica son pesas calibradas, una balanza, una base de madera, soportes de madera, regla de 80 centímetros, un tazón, una manguera, conector para la manguera, un T de PVC de media, también un tubo de PVC de 10 centímetros y dos de 5 centímetros. Del mismo modo, una placa de soporte, unos guantes, agua y un balde para recibir el agua de la práctica.
Las mediciones realizadas en la práctica fue que contamos con 3 pesas, una de 100 gramos con un tiempo promedio de 13,29 segundos, una de 250 gramos con un tiempo de 12,70 segundos y una de 500 gramos con 11,73 segundos, una regla con un peso de 80 gramos, un tazón con 164 gramos y un recipiente para medir el caudal de una altura de 29 centímetros y un diámetro de 27 centímetros. Bueno, ahora para poder continuar con la presentación vamos a explicar el procedimiento. Para poder realizar el procedimiento tenemos que tener listas todas las medidas, los pesos de todos los materiales a utilizar. Luego de esto se procede a terminar de armar el prototipo, es decir, se incluye la manguera, los conectores, la válvula, el recipiente a utilizar y los demás materiales como los pesos. Inicialmente vamos a trabajar con el peso de 100 gramos. Para este peso, inicialmente se coloca el peso, se gradúa la regla en forma horizontal, se abre la válvula y se empieza a medir el caudal. Cabe recalcar que se debe medir la distancia C del peso. La distancia C se refiere a la distancia que hay desde donde inicia la regla hasta donde está ubicado el peso. Asimismo, al momento de medir el caudal, se toma el tiempo que éste toma para poder llenar el recipiente que se está utilizando para este experimento. El mismo procedimiento se vuelve a repetir con el peso de 250 gramos y de 500 gramos. Y se anotan los mismos datos y los mismos resultados que posteriormente se van a explicar en el trabajo, en la resolución y en los análisis que se tienen de todos estos datos. Para un peso de 100 gramos, f de x por 0,55 es igual a WR por 0,408 más WT por 0,55 más WC por 0,655. Reemplazando los datos nos queda que f por 0,55 es igual a 80 por 0,408 más 164 por 0,55 más 100 por 0,655. f de x es igual a 80 por 0,408 más 164 por 0,55 más 100 por 0,655 entre 0,55. Operando todo esto nos queda que f de x es igual a 8188 entre 34 entre 0,55 metros. Operando esto nos queda que f de x es igual a 342,436 gramos por fuerza, pero lo tenemos que llevar a kilogramos por fuerza. Operando eso nos queda que f de x es igual a 0,342 kilogramos por fuerza. Calculando el caudal. El caudal es igual a 2L sobre 13,29 por un metro cúbico sobre 10 al cubo. Operando esto nos queda que el caudal es igual a 1,505 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Cálculo de la velocidad. La velocidad es el caudal entre el área. Reemplazamos y nos queda que un metro cúbico entre pi cuartos por 0,01 al cuadrado. La velocidad sería 1,92 metros por segundo. Cálculo de la ecuación de la energía de 0 a 1. Despejando nos queda que la velocidad 1 al cuadrado es igual a velocidad 0 al cuadrado menos 2gh. Velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de 1,92 al cuadrado menos 2 por 9,81 por 0,01 117. Operando todo esto nos queda que la velocidad 1 es igual a 1,179 metros por segundo. Continuando con la exposición, en el peso de 500 gramos, vamos a utilizar la misma fórmula ya de los anteriores ejercicios en el cálculo de f de x, solo que lo vamos a reemplazar USC con 500 gramos. Sería f de x es igual a 80 gramos por 0,408 más 164 gramos por 0,55 más 500 gramos por 0,655 entre 0,55 metros. F de x nos va a dar 818,8 gramos por fuerza y en kilogramos sería 0,8188 kilogramos por fuerza. Los datos del tiempo 1 van a ser 12,15 segundos, en el tiempo 2 11,56 segundos, en el tiempo 3 va a ser 11,48 segundos y el tiempo promedio va a ser 11,73 segundos. En el cálculo del caudal, caudal es igual a 2L entre 11,73 segundos, que es el tiempo promedio, por 1 entre 10 al cubo. Nos daría el caudal de 1,705 por 10 a la menos 4 metros cúbicos entre segundo. En el cálculo de la velocidad lo vamos a hallar con la fórmula caudal entre el área. En este caso vamos a reemplazar el caudal que ya anteriormente lo hallamos. La velocidad sería 2,171 metros entre segundo
Y cálculo de V1, que es la ecuación de la energía de 0 a 1, vamos a hallar la fórmula de V1 al cuadrado es igual a V0 al cuadrado menos 2G por H. V1 es raíz de 2.171 al cuadrado menos 2 por 9.81, que es la gravedad, por 0.0117. La velocidad 1 es igual a 1.554 metros entre segundo. Continuamos con las respuestas de las preguntas planteadas en la guía. Número 1. ¿Cómo interpretas la ecuación de la cantidad de movimiento? La ecuación de la cantidad de movimiento se refiere a los objetos en movimiento. Los interpretamos como el producto de su masa por la velocidad. También representan en la siguiente ecuación. Número 2. ¿Qué es una lave? Una lave es la paleta curva de una turbomáquina o máquina de fluido rotodinámica, como se ve en la imagen, y principalmente desvían el flujo de corriente, bien para la transformación entre energía cinética y energía de presión por el principio de Bernoulli, o bien para intercambiar la cantidad de movimiento del fluido con el momento de fuerza en el eje. Número 3. ¿Qué variables intervienen en el experimento? En el experimento que realizamos intervino la fuerza del agua, el peso de la pesa, el peso del álave, reacción en el apoyo y el muelle de constante regulable. Número 4. Si la regla graduada se ubica a mayor altura, ejemplo, por sobre los 30 centímetros, ¿qué ocurre? ¿Cómo calculas la fuerza Fx? Bueno, si la regla está por encima de los 30 centímetros a más, pues se necesita un mayor caudal, ya que el caudal que llega es muy poco. Entonces, la fuerza se calcularía poniendo un reductor de 1/4 de pulgada o inferior, ya que a menor área mayor es la distancia del chorro de agua. La exposición, ¿no? Las conclusiones. La ecuación de la cantidad de movimiento es un punto indispensable a tener en cuenta con respecto al proyecto. En relación a los álabes, estos desvían el flujo de corriente, bien para la transformación entre la energía cinética y la energía de presión por el principio de Bernoulli. A mayor sea la altura de impacto del chorro de agua desde el punto de salida, la velocidad de llegada es mucho menor. La velocidad de la salida y la velocidad de llegada son muy diferentes, ya que interviene un factor que es la gravedad, y esto es muy importante tener en cuenta. Bueno, finalmente tenemos las referencias bibliográficas, y muchas gracias, eso sería todo.